Resumen de lo que compartíamos. Vamos a leer el pasaje, este capítulo de Mateo 19. Dice así: cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a muchos enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y les dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, otros los hicieron así los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos al versículo 16. Dice así: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Escuchen muy bien esto. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le contestó: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo he cumplido desde joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mas para Dios todo es posible. Durante toda esta serie que hemos estado viendo, ¿cómo se llama la serie? Sedientos. Aprendíamos a lo largo de ella que hay muchas cosas en nuestra vida, muchos vacíos, muchas carencias que el mundo ni nadie puede llenar. Solamente Dios lo puede hacer. Vacíos que hay en nuestro corazón, que por más que intentemos buscar afuera en las cosas materiales y en otras personas, nada ni nadie lo va a poder llenar.
porque solamente lo puede hacer Dios. Amado, hay necesidades que solamente Dios las conoce. Hay sentimientos en nuestro corazón que solamente son conocidos por Dios. Sentimientos que solo Él lo conoce. Nosotros, ni siquiera nosotros, los podemos entender. Y esos vacíos, esas necesidades, solamente, amado, Dios las puede tratar, las puede llenar. Pero parte también de esa necesidad de Dios, de ese reconocer que necesito a Dios, amados, también es entender que hay áreas de nuestra vida que necesitan de Dios. Hay áreas de nuestra vida que solamente las podemos edificar con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios. Solamente con Él lo podemos hacer. En nuestras fuerzas, en nuestra propia opinión, en nuestro conocimiento, en nuestra humanidad prácticamente es difícil poder edificarla. Necesitamos la exclusiva compañía y la dirección del Señor. Amados, sí, hay cosas que humanamente nosotros podemos alcanzar. Porque Dios nos dio a nosotros, nos llenó de talento, nos llenó de conocimiento, de dones, de inteligencia, nos dio también sabiduría. Y hay cosas que en nuestra fuerza nosotros podemos iniciar, podemos hacer. Amados, pero hay otras donde necesitamos la exclusiva compañía del Señor. Hay cosas que nosotros podemos empezar a edificar, pero solo con Dios la vamos a lograr mantener. Solo con Dios la vamos a poder edificar, vamos a poder llegar hasta el final. Y compartíamos el domingo pasado la primera de ellas, una de ellas. En este pasaje de Mateo 19 yo veo tres cosas donde los apóstoles, los discípulos, le dicen a Jesús: Señor, definitivamente eso es imposible. Señor, ¿quién podrá casarse? Señor, ¿quién podrá ser salvo? Ellos allí estaban reconociendo, amados, los apóstoles, estaban reconociendo que en nuestra humanidad, en sus fuerzas, era imposible hacerlo. Y compartíamos que lo primero de ello era el matrimonio, el área matrimonial. Allí, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de Mateo 19, habla sobre ¿qué? Sobre el divorcio. Compartíamos que cuando se habla de divorcio, implícitamente se habla de ¿qué? De una relación, de un matrimonio, de una familia, de un hogar. Para que alguien llegue al divorcio, a la separación, primeramente tiene que haber estado conformado un matrimonio, un hogar, una relación, una familia. Compartíamos que Dios es el fundador del matrimonio. Quien creó, quien ideó el matrimonio fue el Señor. Fue Dios. Por lo tanto, el matrimonio, amado, es una creación divina. Esto no fue invento del hombre. Esto no fue idea de un pastor. Esto fue idea de Dios. El matrimonio es una institución, es una creación divina, porque lo creó, lo ideó el Señor. Por lo tanto, amados, quiero decirle que el mejor consejo, la mejor dirección que podemos tener en esta área es aquella que viene ¿de quién? De Dios. Es aquella que viene del Señor. Amados, quiero decirles, en Él, en su palabra, podemos encontrar el rol que le corresponde a cada uno.
podemos encontrar cómo debe ser el matrimonio, la relación en el matrimonio. Cómo el esposo debe tratar a la esposa, cómo la esposa debe tratar al esposo y cómo los padres deben tratar a los hijos y cómo los hijos deben tratar a los padres. Allí encontramos todo. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué necesitamos construir? ¿Qué necesitamos edificar? Todo lo tenemos en su palabra. Decíamos también que Dios creó el matrimonio con el sello de la eternidad. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio, su palabra dice que los unió para toda la vida. Para toda la vida. Ahora bien, escuchen acá esto. Aquí surge la controversia. Y con esto querían, dice la palabra, que los fariseos pretendían tentar a Jesús. Querían poner a prueba su sabiduría, su conocimiento. Y le hacen una pregunta. Le dicen a Jesús, si Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio por la eternidad, si el matrimonio es para siempre, para toda la vida, ¿por qué Moisés, en aquel tiempo que era el ungido de Dios, que era el hombre de Dios, por qué da la opción de emitir carta de divorcio? ¿Vieron la controversia? ¿Sí? ¿Cuánto me siguen? Si Dios creó el matrimonio por toda la eternidad, ¿por qué Moisés, que era el hombre de Dios, permite dar carta de divorcio? Amado, la respuesta de Jesús fue asombrosa. Y quiero decir algo a todos los que están acá, así estén casados o solteros. Esa respuesta que da Jesús es digna de analizar y de revisar. Jesús le contesta: Moisés permitió carta de divorcio a causa de lo obstinados que eran ustedes, a causa de lo obstinados que son. Amado, ¿esto de qué habla? Esto habla de la actitud del corazón. Esto habla de la condición de nuestro corazón. Una persona orgullosa, soberbia, que no admite sus errores. Esto habla de una persona que no es capaz de identificar que está equivocada, que es capaz de menguar. Esta palabra obstinado habla de una persona terca de carácter. Moisés implícitamente le estaba diciendo: ¿qué matrimonio va a sobrevivir así? ¿Qué matrimonio puede crecer así, con dos personas tercas, obstinadas de corazón? Moisés concluyó: sí, aunque el divorcio no está bajo el diseño de Dios, es preferible que una persona, que una pareja se separe, que vivan humillándose, lastimándose, hiriéndose, ofendiéndose. Si ninguno está dispuesto a menguar, si ninguno está dispuesto a perdonar, si ninguno está dispuesto a pedir perdón, a aceptar el perdón, a arrepentirse, a reconocer: sí, fallé, estoy fallando, yo también soy parte del problema, es mejor que se separen. Resulta, amados, quiero decirte que aún Dios en su soberanía, en dos corazones obstinados, nada puede hacer Dios. Dios en dos corazones obstinados no puede obrar. Pero Jesús les aclara a sus discípulos: aunque Moisés lo permitió, aunque Moisés permitió el divorcio,
No fue así desde el principio. Esa no era la voluntad de Dios. Ese no era el diseño de Dios. Dios siempre, amado, va a velar por la restauración del matrimonio. Dios siempre va a velar por la restauración, la sanidad del hogar. Siempre lo va a hacer. Amados, pero escuchen, aunque el divorcio no es parte del diseño de Dios, escuchen esto acá. Aunque el divorcio no es parte del diseño de Dios, tampoco es parte del diseño de Dios que un matrimonio viva humillándose, irrespetándose, ofendiéndose, maltratándose. Eso tampoco es parte del diseño de Dios. En vista de esto, Moisés, para rescatar a la mujer del agravio, de la infidelidad, del abuso, y también al hombre a veces, porque hay casos de casos. Ahorita vemos que es de una parte, pero también de otra. Y Moisés, para rescatar a la persona de la ofensa, del maltrato, permitió: vamos a divorciar. Vamos a permitir el divorcio. Les quiero preguntar algo, amados. ¿El área matrimonial es un área que necesita o no de Dios? La necesita. Los discípulos, cuando escucharon esto, dijeron: oye, Señor, mejor es no casarse. Es mejor quedarse soltero, como que es mejor. Acá los apóstoles, amados, los apóstoles, yo quiero que escuchen bien esto, los apóstoles estaban reconociendo que humanamente este es un área que nosotros no podemos llevar en nuestra propia opinión y sabiduría. Necesitamos la dirección de Dios. Más adelante Jesús dijo: lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Hay esperanza. No se aflija, hay esperanza. Solamente tenemos que rendir esta área en las manos del Señor. Y yo quiero decirte, amado, deja que sea el Señor quien edifique tu matrimonio. Deja que sea el Señor quien dirija tu área, tu relación, tu área matrimonial, tu hogar. Ya deja de edificar tu matrimonio en tu propia opinión y en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría. El matrimonio no fue diseñado para edificarlo en nuestra propia sabiduría. Fue diseñado para tener como fundamento a Dios. Para tenerlo como fundamento a Él. Así que quiero decirte, pedirte, amado, rinde tu matrimonio. Rinde tu relación al Señor. Rinde tu relación y pon tu matrimonio en las manos de aquel que es capaz de dar vida y vida en abundancia. Amén. Vida en abundancia. No hay nada más maravilloso, amados, cuando dos personas, cuando la pareja reconocen que necesitan de Dios. Reconocen que deben rendir su corazón al Señor, su relación al Señor. Reconocen que humanamente no pueden edificar esta área. Amado, cuando reconocen sus fallas. Sí, yo reconozco que en mi pareja, oye, ella tiene errores, pero yo también reconozco que yo tengo muchos, que necesito cambiar, que necesito que Dios me ayude a cambiar. No hay nada más maravilloso cuando eso ocurre. Dos corazones dispuestos a menguar. Pastor, pero no va a haber pelea. La va a haber.
Siempre va a existir discusiones, situaciones, problemas, heridas se van a originar. Pero ¿saben algo? Allí está Dios. Vamos a tener a Dios a nuestro lado, restaurando todo, poniendo en la boca de uno el perdón y poniendo la actitud, el deseo en el corazón de la otra persona para perdonar. Allí va a estar Dios, sanando cualquier herida, ayudándonos. Esa es la diferencia. Como matrimonios cristianos, amado, igualmente van a pasar situaciones, vamos a vivir problemas, van a haber conflictos, diferencias. Vamos quizá de pronto a ofender, a herir con nuestras palabras, pero tenemos a Dios que nos ayuda a reconocer, que nos ayuda a ser cada vez mejor, que nos ayuda a perdonar, a pedir perdón. El matrimonio fue diseñado para tener a Dios como fundamento. En nuestras fuerzas, amados, podemos alcanzar muchísimas cosas. Pero una relación matrimonial sana. ¿Cuántos tienen sanidad en su matrimonio? Una relación matrimonial sana, estable, armoniosa, placentera, solamente la vamos a alcanzar bajo la dirección del Señor, con la dirección del Señor. Así que pon tu matrimonio en las manos de Dios. Amén. Primer área matrimonial. En nuestra fuerza, amado, y en nuestra sabiduría, no lo vamos a poder alcanzar. El domingo pasado compartía algo. Compartía que el éxito personal, humano, no incluye el éxito matrimonial. Y tú ves afuera las personas que la sociedad llama exitosas porque han alcanzado fama, dinero, posición, gloria. Tú ves sus matrimonios totalmente destruidos. Tú ves esas personas adineradas, con propiedades, con todo esto, con empresas, pero mira sus matrimonios totalmente fracasados. Humanamente podemos alcanzar muchas cosas, pero el área matrimonial, el éxito matrimonial, una relación sana, estable, solamente con Dios, como compañía, dándonos su dirección. Lo segundo que quiero compartir, otra área que necesita de Dios, el carácter. El carácter es otra área que debemos rendir a Dios. Vemos que cuando Jesús aborda el tema del divorcio, toca un factor importante en la relación. Toca un factor importante en el matrimonio. ¿Qué es? El carácter. Y escuchen esto. Nos dice que el carácter es la principal causa, es el principal responsable de las rupturas matrimoniales. Y yo creo que también es la causa, es el causante de toda relación, de amistades, de familias, de padres con hijos, de hijos con padres, de relaciones laborales, el carácter. Amados, el carácter nos puede llevar a perder todo. No solo un matrimonio, sino también hijos, amigos, negocios, oportunidades. Una vez escuché a un hombre decir
en toda mi vida, en toda mi trayectoria, nunca he visto a alguien que lo hayan despedido por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Pero sí he visto a muchos que han sido despedidos por falta de carácter. Decía, el que no tiene el conocimiento se prepara, el que no tiene la experiencia la cultiva. Si está falto de conocimiento, se prepara para el puesto, se prepara para el trabajo. Pero la persona que es de mal carácter, aunque tenga todo el conocimiento y toda la experiencia del mundo, nadie lo quiere. Nadie quiere trabajar con él. Nadie quiere hacer equipo con esa persona. Nadie quiere relacionarse con él. Cuando vemos que Jesús dice sí, cuando le responde a los fariseos y le dice sí, Moisés permitió el divorcio, emitir carta de divorcio por lo obstinados que son. Otra versión dice por la dureza de corazón, otra versión dice por lo terco. Pero vemos que hace referencia, amado, a una persona orgullosa, a una persona incapaz de reconocer sus errores, sus fallas, sus faltas. Hace referencia a una persona, amados, que no está dispuesta a cambiar, que todo lo que hace para él está bien. El equivocado, la equivocada, siempre la otra persona. No está dispuesto en ningún momento a menguar. No se arrepiente. No está dispuesto nunca, el perdón nunca está en su boca. Es una persona que no deja de vivir para sí misma. Una persona obstinada. Es una persona que vive para sí misma. No hay nada ni nadie que lo saque de allí. Siempre es la otra persona quien tiene el problema. Es una persona, amados, incapaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Saben algo? Nosotros inmediatamente identificamos algo. ¿Cómo es la condición? ¿Cómo está la condición de una persona en una relación cuando piden una consejería? Cuando uno aborda este tema y uno habla con la persona y la persona, sí, porque él, porque es él, porque todo es él, o porque todo es ella, porque el del carácter es ella, porque del problema es ella. Allí inmediatamente identificamos aquí hay orgullo y soberbia. Porque ¿sabes algo? Un matrimonio es de dos y cuando hay un problema, el problema es de los dos. Y allí uno le pregunta, ok, el problema es ella, háblame de ti porque estoy hablando contigo. ¿Qué problema hay en ti? ¿Qué problema identificas tú? ¿Cuáles son tus fallas? Háblame de ti. Yo estoy hablando contigo. Yo te quiero ayudar es a ti. Yo te puedo ayudar es a ti. Con ella no estoy hablando. Dime cuáles son tus fallas. Dime cómo es tu carácter. Dime qué cosas tú te has permitido. Pero llegan personas que dicen, sí, tengo problema en mi matrimonio. Mire, el problema fue este. Ella tiene defectos, pero yo también reconozco que tengo mucho. Yo, wow, Señor, esto va a ser fácil. Esto acá va a ser fácil. ¿Por qué? Porque estás reconociendo, yo también tengo fallas, que sé que tengo que cambiar. Y necesito ayuda, yo quiero cambiar. Cuando una persona responde así,
Vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Pero muchas veces lo que más cuesta, amado, es que una persona en una consejería, que una persona acepte sus errores y su condición. Y esto habla de ¿qué? De carácter. Y mientras la persona no reconozca su condición, amado, ni siquiera Dios puede hacer algo. Porque para que Dios obre, ¿qué es lo que necesita? Un corazón contrito y humillado. Por eso cuando una persona dice, sí, yo también reconozco que tengo falla, Señora, listo, te lo entrego. Espíritu Santo obra. Allí el Espíritu Santo empieza a moverse. Amén. En la Biblia podemos encontrar muchísimos pasajes que hablan sobre el carácter y sobre las consecuencias de él. Podemos encontrar pasajes que hablan sobre el necio de corazón, sobre el terco, el obstinado de corazón, el de corazón altivo, soberbio, orgulloso. Todo eso son problemas de carácter. N cantidad de versículos. Pero vamos a leer Gálatas 5, desde el versículo 19. Quiero que me acompañen allí, si tienen Biblia. Gálatas 5, 19, mire lo que dice. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y acá Pablo empieza a nombrar varias. Miren, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Idolatría, brujería. Pero miren cómo sigue la lista. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones. Esto habla de desacuerdos, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Vemos algo acá. Pablo comienza a mencionar las obras de la naturaleza pecaminosa. Comienza a especificar primero pecados relacionados a la inmoralidad sexual. Habla de prostitución, de orgías, fornicación. Luego comienza a nombrar pecados relacionados al ocultismo, brujería, hechicería. Amados, pero también empieza a nombrar pecados relacionados al carácter. Odio, discordia, celos, arrebatos, desacuerdos, envidias. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá vemos, amados, que el mal carácter nos puede llevar a perderlo todo. Un matrimonio, un hogar, amado, un trabajo, oportunidades, relaciones, amistades, incluso el propósito de Dios. Incluso
la voluntad de Dios para nuestra vida, sus promesas, su presencia. Imagínate un creyente, un cristiano que vaya a la oración, a la intimidad con un corazón obstinado, soberbio y terco. El último tramo, digámoslo así, en los últimos versículos de Mateo 19, Jesús toca un área delicada en la vida de cada persona. Amado, el área financiera, el dinero, un tema, amados, que también es de mucha controversia. Los discípulos, vemos bien que esta palabra relata la historia del joven rico, que se acerca a Jesús: Señor, Maestro bueno, amado Dios, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo quiero ser salvo. Y Jesús empieza a guiarlo. Cumple con los mandamientos. Pero cuando Jesús toca, amado, Jesús no fue un pastor. Cuando Jesús toca el área financiera, dice que este hombre se entristeció mucho. Y dice que se alejó, se fue. Dice que Jesús termina diciendo: difícilmente es que un rico entre al reino de los cielos. Más le es fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Dice que cuando los discípulos escucharon a Jesús hablar sobre esto, reaccionaron de la misma forma como reaccionaron con el tema del divorcio. Y le dijeron: Señor, ¿quién podrá ser salvo? Esto es imposible para nosotros. Ahora bien, ¿tener dinero es malo? ¿Ser próspero financieramente está mal? Claro que no. Para nada. Lo malo está cuando el dinero ocupa el primer lugar en mi vida. Cuando mi vida gira en torno a él. Cuando mi esperanza, mi confianza está puesta, mi tranquilidad, mi paz está puesta en él. Amados, es allí cuando está mal. Porque ya deja de ser algo material. Empieza a ser un Dios en mi vida. Empieza a ser una deidad, una dependencia. Ya yo no dependo de Dios, ya dependo de lo que tengo. Allí es cuando está mal. Y esto fue lo que atacó Jesús cuando dijo: difícilmente es que un rico entre al reino de Dios. Habla de una persona rica que tiene el dinero como lo único y lo más importante en su vida. Difícilmente una persona así entrará en el reino de Dios, porque es idolatría. Esto es, hay un pasaje que comparan a la idolatría como la hechicería, como la brujería. El problema, amado, no es el dinero, lo que yo pueda tener, lo que una persona pueda tener, sino el lugar que él ocupa en el corazón, en la vida de esa persona. Cuando el dinero. Amado, ¿y cuál es el primer mandamiento? Ama a tu Dios por encima de todo. Y no tengas ídolo en tu corazón. ¿Cuál es el problema? Que el dinero, las riquezas eran un ídolo, se habían convertido en un ídolo en el corazón de este hombre, de este joven. Y aquí el verdadero problema, amado, con el amor y el apego al dinero. El dinero no es malo, lo que es malo es la posición que él ocupa en mi vida.
la posición que Él ocupa en mi corazón. ¿Saben algo? El amor al dinero desplaza cualquier cosa de nuestra vida. Desplaza el amor a la familia. Desplaza el amor al matrimonio, amado, y también el amor a Dios. Este es un área que debemos rendir a Dios y que sea Él dándonos la sabiduría para nosotros administrarla, dándolo el entendimiento para nosotros administrarlo. Amados, porque ¿saben qué? Esta área, el dinero, en vez de un amigo, se convierte en un enemigo, que termina apartándonos de las cosas importantes, de las cosas que de verdad son importantes. Y quiero decirles algo, amado, he visto en esta área casos de casos. Pastor, oré por mí porque necesito un trabajo. Ore por mí porque necesito un negocio. Necesito un buen trabajo para sostener a mi familia. Amado, y cuando llega el trabajo, cuando llega la abundancia, la familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, el ministerio, la iglesia, pasan a un segundo plano. Las cosas absurdas que habla Salomón en Eclesiastés. Me parece absurdo todo el esfuerzo del hombre que hace el hombre debajo del cielo. Es como correr tras el viento. Persigue algo y cuando lo tiene, fracasa en todo lo que construyó. Descuida todo lo que construyó. Oramos por un trabajo. Porque quiero ayudar, pastor, a mi familia, porque lo más importante es mi familia. Y cuando llega el trabajo se convierte en lo más importante y la familia pasa a un segundo plano. El trabajo desplaza a la familia, al matrimonio. Una esposa, un esposo descuidado, un matrimonio descuidado, un ministerio abandonado, un llamado abandonado. El dinero es para tenerlo como amigo, no como enemigo. Una vez escuché decir que el dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Debemos tener la sabiduría para administrar esta área sin que nos desvíe, sin que nos aparte de las cosas importantes. Amado, y para esto necesitamos una sabiduría que no sea humana, sino que venga de lo alto. Esa sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Solo dame lo que necesito. Porque miren lo que dicen. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y olvidarme de ti. Y teniendo poco, podría llegar a robar y a deshonrar tu nombre. Tremendo ese proverbio. Proverbios 38. Acá este salmista dice: Señor, dame lo que necesito. Señor, dame lo que necesito. No me des mucho, porque mi corazón se puede volver altivo, orgulloso, soberbio y olvidarme de ti. Dame lo que necesito para no cruzar ninguna de las líneas. Estos días hablaba con un discípulo sobre este tema y le decía: Dios a muchos de nosotros no nos has dado más de lo que tenemos, porque Él sabe que podríamos terminar apartados de Él.
Y Él prefiere mantenernos en la situación en la que estamos, pero que estemos con Él. Muchos pedimos, amado, pero Dios no nos va a dar, porque Él sabe que cuando llegue eso, nuestro corazón se podría apartar de Él. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas tú conoces que el dinero lo ha transformado? Pero si esa era una persona tan noble, tan gentil, tan de su casa, pero empezó a tener dinero, es otra persona. Y uno dice, era preferible que se quedara como estaba. Amado, humanamente no tenemos la capacidad para administrar esta área sin perder la cordura, sin desviarnos, sin que nuestro corazón se llene de orgullo, sin volvernos tercos, altivos. Yo oro por un trabajo, Dios me lo da, esto lo conseguí yo. Muchos hacemos eso. Dios me entrega algo, esto fui yo en mi fuerza, esto es en mi capacidad. Y nos olvidamos de que un día estábamos doblando rodillas pidiéndole a eso al Señor. Y ni por la mente nos pasa, esto es obra de Dios, este es un regalo de Dios. Altivez y orgullo de corazón. Muchas veces muchos estamos como estamos. Amado, porque si Dios nos da un poquito más, pueda que nos vayamos. Pueda que los dejemos. Entonces, amados, ser próspero financieramente.